Hola, muy buenas a todos y a todas. Ya con nuestro más grande vídeo publicado por fin, seguimos ahora con el estreno de un piloto de una serie que dio mucho de qué hablar. Igualmente, como de costumbre, aclararemos unas cosas antes. Al ser por el momento solo un capítulo, pondremos información importante y curiosa nada más. Así que claramente no será un testamento explicando los orígenes, las inspiraciones que tuvo, entre otros datos. Eso lo dejamos siempre para las cronologías para que estén bien completitas, y no añadir todo ahora de golpe. Este viernes 15 de mayo fue cuando llegó oficialmente Game Overs, colocándose como la séptima serie de Glitch, además de ser la segunda completamente animada en 2D. Antes de empezar con el capítulo, ¿qué es Game Overs en general? ¿Y quién la dirige principalmente? Game Overs es básicamente una serie web indie proveniente de Australia, creada y dirigida por Ross O'Donovan, o también conocido como Rubber Ross, coescrita por Arin Hanson y producida claramente por nuestro buen amigo Glitch. Como dato relevante, se desarrolló a lo largo de 11 años a partir del 2015, y está directamente basada en una serie con el mismo nombre ya existente hace muchísimo tiempo, concretamente el 2009, en la que se nos relata la aventura, muy a los Ningrauds de la época, de cómo una deidad le manda la misión a un aprendiosaurio y a un superdelfín de vencer al malvado Claes Doom con la ayuda de Kickflick Macaulay, solo para acabar descubriendo que todos fueron manipulados y ahora les toca ir en contra de los dioses. ¿Quiénes dan voz para los personajes principales? Esta cuenta con el siguiente reparto oficial de voces en inglés y en español mixto. Kit, interpretada por Erika Lindbeck. Ella es una chica felina y la principal heroína con el propósito de impedir que los mundos se destruyan y el mal triunfe con su propósito, que por cierto es quien le da la voz a Luna en Helluva Boss y Blaze the Cat en los juegos de Sonic the Hedgehog desde 2019, mientras que en español le da la voz Mónica Velasco. Nimble, interpretada por Alana Fitzgerald, es la nave espacial del grupo principal. En español la dobló Kotori Hikari, que también le dio su voz a uno de los personajes imaginarios de Frankie. Kabudol, interpretado por Jonathan Scrat, un pequeño robot con un humor algo cínico y compañero además de entrenador también de la chica, ambos del mismo mundo. Su voz en español es hecha por Gerardo García. Gobbles, interpretado por Arin Hanson, un aprendiosaurio muy amigable del juego educativo. En español le da voz Alan Bochum. Flappers, interpretado también por Arin Hanson, el gracioso pero tontito delfín héroe de su mundo, con su apodo Flappers el superdelfín. En el doblaje tiene la voz de Samuel Azcano, que también hizo uno de los cocodrilos que acompañaba a Gumi Goo en el circo digital. Warrick, interpretado por Christopher Sabat. Él es el líder supremo de los Syntax, el jefe que comanda el grupo de villanos de la serie. Es doblado por Beto Castillo, que también llegó a doblar a Orville Park de Guinevere. Fold, interpretado por el creador Ross, el secuaz del jefe, que está hecho de papel transformable. Su voz en español es de Pepe Toño Macías, que ya interpretó a un personaje de Glitch, Jack del distrito Gaslight. Los Floaties, igual interpretado por el creador, son solo drones del ejército de Syntax. Desinformación, interpretada por Leslie Lovelock, una secuaz malvada con apariencia humana, que también es quien le da voz a Uzi, mientras que en español es Beth Sabehara, quien le dio voz a Mel de Gaslight. Chicangreja, interpretada por Matt Watson, es una nueva recluta de Warrick, que su voz ha sido muy reconocida en el doblaje y la razón es porque es Juanma Barranco, el gran Scardy. ¡Soy un pájaro sabrosón! Y ya por último añadimos a Cravington, que fue doblado por Carlos Lorenzo Moreno, otro español como Scardy. Todo empieza en una aldea, donde, junto a todos sus cercanos, una gata llamada Kit inicia su travesía para proteger su hogar, y entonces hay un salto temporal hasta cuando ya ha llegado al final de su aventura, mostrando cómo la protagonista lucha con dos robots, a los cuales logra hacerles frente, pero tras dejar dañada a la otra gata robótica, el grandullón la devora de una forma bastante gráfica, y eso da pie a su siguiente fase. En esa fusión logran dejar a Chica con su salud a un solo punto, aunque su compañero, Kabudol, le da las indicaciones para activar una armadura y así tener un power-up tremendo, con el que logra vencer al otro equipo tras una colisión de ataques muy devastadora. Y lo que parecía una victoria en toda regla, acaba desatando todo lo contrario, ya que su mundo se corrompe y del suelo emerge una energía que hace desaparecer todo, la aldea incluida. Kit acaba derrumbada y totalmente hundida, pero en medio de su decaída, un señor que se parece a un vampiro la invita a irse con él, y como ya no tiene prácticamente nada a excepción de su compañero, acepta sin pensar. Así empieza Game Overs, una historia ambientada en un universo donde cada planeta funciona como si fuera un videojuego,
pero todos sufren inconveniente de que si su héroe vence al villano, el mundo será destruido para siempre. Algo que nos sorprende bastante como espectadores, ya que técnicamente debería ser bueno esta clase de finales, pero parece la perdición absoluta en este caso. Por lo que existe un grupo u organización llamada Farkey que busca impedir eso, y es con quienes están Kid y Caboodle. Pero antes de seguir con el piloto hay que ir al tráiler, que incluye una pequeña secuencia que es relevante para la trama. Aquí vemos a Gobbles, el dinosaurio de la serie original, con Stegosaurus, buscando las letras consonantes para reunirlas con las vocales, ya que él es el héroe de un juego educativo. Todo ello mientras el dúo principal trata de impedir su cometido y luchan con los que sí quieren que se cumpla la condición de victoria. Inevitablemente, el reptil magenta consigue formar la palabra que finaliza la partida, y eso desata de nuevo el fin. Así que huyen de vuelta a su nave habiendo conseguido salvar solo al personaje principal del juego. Ya en el capítulo, después de lo ocurrido, el grupo se encuentra en misión de reconocimiento y se ve que Kid y Caboodle discuten por haber rescatado al aprendiosaurio, ya que uno lo considera un inútil y la otra quiere intentar salvar a todo el que pueda, porque se ha quedado con una brecha emocional fuerte desde lo que le ocurrió a su mundo. Así que intenta calmarlo, le da zumitos y le explica a qué se dedican. Pero justo aparece la nave de los antagonistas principales, Syntax, la organización que busca que los juegos acaben la partida para extraer el Float, que es la energía que emanan los mundos cuando son destruidos. Ellos localizan la nave, por lo que Warrick, el líder, manda al secuaz Volt a destruirlos para evitar que entre al planeta. La situación es complicada para el grupo, ya que además de tener que evitar disparos, los escudos están fallando, así que son alcanzados provocando que se dividan mientras caen al planeta. Algo que cabrea al líder malvado, porque ahora que sus rivales están en ese juego no podrá usarlo como área de entrenamiento para Chicangreja. Hola, soy Chicangreja. ¡Discúlpate con ella! Lo siento, Chicangreja. Soy Chicangreja. Por lo que lo único que pueden hacer es ayudar a que el héroe derrote al villano para recolectar la energía. Entonces Folt y Desinformación son enviados a la misión. Por otro lado, Caboodle ha acabado en medio del océano acompañado por una gaviota, y un tiburón no tarda en devorarlo. Por su cuenta, Kid y Gobbles se estrellaron en una isla, por lo que aprovechan para reparar la nave y entonces ven en la lejanía cómo los de Syntax entran al planeta. La gata ignora la sugerencia del dinosaurio de buscar al héroe, ya que debido a lo que ha ocurrido cree que los villanos van a por ellos y le da prioridad a encontrar a su compañero, porque no está dispuesta a perderlo también. Así que se sumerge al océano y Gobbles la sigue por si llega a necesitar ayuda. De esa forma es como encuentra al personaje principal de ese mundo, que curiosamente era el otro de la serie original, Flappers. El problema es que Kid no cree que sea el protagonista debido a su actitud, todo lo contrario del dúo rival, quienes le siguieron y nada más oír el nombre ya sabían quién era, debido a que al llegar al mundo encontraron el menú de inicio, es decir, ya van con más ventaja. También hay que mencionar que estuvieron a punto de atacarles, pero Folt reconoció a Kid y evitó eso, ya que cree que no la pueden vencer. En pocas palabras, con eso se da a entender que la chica ya lleva un tiempo haciendo estas misiones como para ganarse un poco de reputación. Volviendo con la historia, Flappers decide llevarse a Kid y a Gobbles a la ciudad para ver si encuentran a alguien que haya visto a Caboodle, que en verdad este robot ha sido raptado, sin querer, por el jefe final del juego, Snappers. Obviamente aprovecha la oportunidad y se dedica a entrenarlo para que pueda vencer al héroe, lo que va a llevar mucho trabajo. Ya en la ciudad coral, Flappers deja a los dos ahí para que investiguen mientras él se va a completar misiones. Momento en el que Kid tiene flashbacks durísimos, ya que el entorno y los NPCs le recuerdan demasiado a los de su mundo. Los villanos se han adelantado al delfín, por lo que han podido recopilar bastante información y deciden que Folt se convierta en una nota para darle pistas al héroe, quien está a nada de llegar a su ubicación. Y entonces se muestra que, pese a su actitud, en verdad es una mala bestia hipertrofiada. Cuando llega a la puerta del boss de turno, el hombre de papel no tiene ningún inconveniente para convencer a Flappers, por lo que consigue que derrote a uno de sus rivales sin apenas esfuerzo, ya que le reveló dónde estaba su punto débil. Mientras tanto, un NPC les revela a Kid y a Gobbles que el delfín era el héroe, y ahí la gata se da cuenta de su metedura de pata. Ahora van a intentar no perderlo de vista para cuando vuelva, pero cuando se da el encuentro, él revela lo que ha ocurrido, y entonces tratan de convencerlo para no derrotar a su enemigo. Y como Kid se estresa de muy mala manera, revela lo que ocurrirá si se pasa al juego, cosa que hace que el mundo entre en un estado de estática y unos haces de luz empiezan a buscar a los intrusos. Literalmente es una medida de seguridad del propio planeta para evitar que se revele el cruel destino que les aguarda a sus habitantes.
Esa situación es aprovechada por los antagonistas para iniciar una pelea, en la que Kid no puede hacer mucho cuando es sobrepasada por los Flatis, ya que sin Kaboodle no puede dar el 100%. Afortunadamente todos son salvados por la campana, ya que el momento de estática se acaba, pero Fold hace que Flapper se vaya directo a hacer las misiones que le faltan. La protagonista acaba decayendo al sentirse de nuevo responsable por lo que va a pasar. Menos mal que Gobbles, quien está más decidido y motivado, le levanta el ánimo tras decirle que nunca tuvo la culpa de nada, porque lo único que quería era ayudar a otros. Además de que aún están a tiempo de salvar este mundo si son los primeros en encontrar al jefe final. Ella está sorprendida de su cambio de actitud, algo que es debido a que él está hecho para aprender de todo y de todos, incluso de Kid. Dicho esas palabras, la gata se levanta y se siente más animada para seguir con la misión. Entonces hay una secuencia en la que se ve cómo ellos van a buscar la guarida del jefe final, quien sigue entrenando, mientras que Flappers va avanzando y derrotando a todos los mini jefes con mucha facilidad gracias a Fold y a su testosterona. Al final llegan donde Snappers y hay un reencuentro feliz con Kaboodle, pero al poco rato llega el delfín listo para dar batalla. Fold toma su forma normal y Desinformación se une, lo que da pie a una pelea caótica, ya que mientras las criaturas acuáticas tienen un duelo bastante reñido gracias al entrenamiento del tiburón, los demás personajes luchan de fondo sin lograr una ventaja significativa. Después de que los principales contendientes se dieran en la madre a gusto, ambos acaban con la salud al límite, por lo que el tiburón lanza su bola de fuego más poderosa, pero Flapper se la devuelve de un puñetazo, siendo él el ganador. Obviamente, eso inicia la destrucción del juego, por lo que los villanos dejan de hacer el teatro y escapan llevándose a Snappers con ellos, dejando al delfín totalmente confundido y, al igual que Kid, con un profundo sentimiento de culpa. Pero ella le hace saber que no ha de sentirse responsable, porque estaba haciendo lo que él creía correcto. Como no hay mucho tiempo, Flapper carga a todos para salir del mar, y como la protagonista tiene de vuelta a su compañero, puede activar su armadura para lanzar su ataque más poderoso, y así salir propulsados del agua, siendo atrapados por su nave antes de que el mundo explote. Ya en el espacio se asimila todo lo que ha ocurrido, le hacen ver al nuevo compañero que entienden por lo que está pasando, y se muestra como la nave de Syntax extrae el Float. En su interior, el jefe felicita a sus secuaces por completar el juego, aunque le hubiera gustado que los de Fargate no llegaran a sobrevivir, pero sí que llega a despertar algo de interés por los protagonistas. En medio de eso, el tiburón reclama por explicaciones, así que Warrick le cuenta que pueden recuperar todo lo que pierden tras ir destruyendo planetas y recolectando su Float. Se ve que eso es demasiada maldad para él y trata de arremeter en su contra, muriendo en el intento como si nada. Casi a lo último, se muestra cómo los villanos de Kid siguen vivos como miembros de Syntax, y el líder les da la oportunidad de poder vengarse. Y ya finalizando, se muestra la dedicatoria a Monty Ohm. Ya habiendo repasado el capítulo, vamos a comentar unas cuantas curiosidades que nos parecieron muy chulas e interesantes. Nos traen las que son muy claras, obviamente. El diseño de Kid recuerda principalmente al de Mega Man, algo que se nota mucho más cuando transforma uno de sus brazos en un cañón, y se cree que sus orígenes son parecidos al del juego Legends. De hecho, el creador ha dicho que su cuerpo es técnicamente cibernético y puede quitarse sus accesorios. Y por otro lado, el dúo que hace con Kaboodle se hace similar al de Ratchet y Clank, es decir, un animal antropomórfico viviendo aventuras con su amigo robot que funciona como mochila y ayudante. El nombre de Kid y Kaboodle tiene un motivo de ser, y es que viene de una expresión típica del inglés, The Whole Kid and Kaboodle, que significa todo, absolutamente todo. Algo que ha confirmado en Twitter el director de la serie, Ross, es que el apellido de la protagonista es Bodega. De hecho, ya sabemos los nombres oficiales de los padres y de qué nacionalidad se inspiran cada uno, siendo su padre Orp un italiano neoyorquino y su madre Tina una mexicana, convirtiendo de cierta manera a Kid en una chica mitad latinoamericana y algo europea. Pero claro, se refiere si fueran de nuestro mundo como tal, ya que en el suyo obviamente no existen estos lugares. Como dato adicional, que es bastante tierno, es que los nombres de los padres son influencia directa de sus gatos de la vida real, aunque tristemente Orp murió. Cuando vemos la escena de la armadura que se llega a ver varias veces en el capítulo, trata de hacer un homenaje a las transformaciones vistas en los animes de chicas mágicas y los mechas. A lo largo de este metraje hemos visto cómo Kid ha llevado bastantes atuendos, y muchos de ellos, como es obvio, hacen mención a algún juego. El suyo principal que hace junto a Kaboodle nos recuerda mucho a Gordon Freeman del Half-Life 2, por su paleta de colores y su estructuración en su armadura. Esto no es canónicamente oficial. Después, en el mundo de Flappers, su primer cambio es un atuendo de vaquero como el de Cassidy del Overwatch. Luego pasa a un traje de lucha como el que llevarían Ryo y Buki, personajes de Street Fighter.
Posteriormente pasa un atuendo del desierto haciendo referencia a Handler de Monster Hunter World. Le sigue el soldado, igual al de Fiohermi de Metal Slug. Pero no se queda ahí, porque en los créditos, aparte de verla con una toga griega, aparece con un traje azul idéntico al del protagonista de Phoenix Wright. Y por último, tenemos una pequeña escena de ella probándose diferentes combinaciones de ropa, de tal manera que recuerda como los Mis del Tomodachi Life lo hacen. Dusk, el vampiro que recluta a la chica, tiene mucha semejanza con Alucard de Castlevania, un vampiro, la mezcla entre humano y vampiro, pero también a Sephiroth, el antagonista principal de Final Fantasy VII. Cuando están controlando a Nimble por el espacio, se aprecia como el control es un mando de videojuegos que fusiona tanto la forma de uno de PS5, la distribución de joysticks de una Xbox o de otros de Nintendo, y sus botones principales están como los de una GameCube. El nombre de Warwick seguramente referencia a un programa con ese nombre, hecho por el Departamento de Informática de la Universidad Old Dominion. Su finalidad era la de buscar por internet y recuperar sitios web inactivos, mediante los datos que se quedaban registrados en el caché y no tenían copia de seguridad, algo que cuadra bastante con su objetivo de recuperar todo lo que han perdido. Curiosamente, Fault es un personaje más antiguo incluso que la serie original, ya que se conceptualizó como un personaje de un videojuego de lucha del año 2008, pero nunca llegó a nada ese proyecto. Ya que hablamos de este personaje, la comunidad ha teorizado que el papel que le da pistas a Kid al principio del piloto es de hecho él, ya que usaría la misma estrategia que con Flapper, solo que más sutil. Además de que es muy curioso la importancia que se le da en cámara al papel hasta que se posan los enemigos derrotados, algo que también justificaría que después formaran parte de Syntax. Por otro lado, es obvio que Desinformación está muy inspirada en Jessie de Pokémon tanto en su apariencia como en actitud, mientras que los colores son de Nell de Advance Wars. Cuando la nave se repara de los daños que ha recibido, lo hace golpeándose con una llave, algo idéntico a lo que hace el ingeniero del Team Fortress 2 para arreglar sus creaciones. De hecho, ambos usan una llave inglesa de ferrocarril. Llegando ya al mundo del océano, se ve como los personajes toman una estética de 16 bits y se mueven por puntos de interés, tal cual como en muchos juegos donde el selector de niveles es un minimapa por el que se desplaza el personaje. De hecho, la forma en la que se mueve Flapper se interactúa con su mundo se inspira en Echo the Dolphin, un juego muy recordado por controlar a un delfín explorando un mundo marino y acabar en una nave espacial luchando contra alienígenas. Lo más normal, vamos. Volviendo al Game Overse, el primer jefe al que vence Flappers es Cravington, de nuevo un homenaje al primer capítulo de la serie original, donde ambos se enfrentaban. Casi llegando al clímax, otro de los mini jefes tiene un diseño que recuerda a Nefarious, el antagonista de Ratchet y Clank. Entre la tripulación de Warwick se encuentran personajes referenciables, siendo uno de los más notables un marín espacial como los de Warhammer 40.000 y un militar idéntico a Jonesy, el protagonista de la historia de Fortnite. Y en la misma escena, después de la brutal muerte de Snappers, el líder aplasta su corona, un homenaje a la película clásica de Transformers, cuando Megatron, convertido en Galvatron, le da el mismo destino a Starscream como venganza por su traición. Y ya en los créditos también vemos cómo Goebbels es representado como si fuera Godzilla, y por otro lado se siguen haciendo guiños a más juegos, como a Star Fox 64, los típicos juegos de peleas, plataformas, el Kick the Buddy y RPGs. Y por último vemos una pantalla de Game Over con los personajes en un fondo negro recibiendo la luz de un foco spot, una típica pantalla de fin de juego que se ha usado mucho. ¿Qué podemos decir sobre todo lo que acabamos de ver? Pues en pocas palabras para nosotros dos es cine. Ok, ya yendo en serio, nos ha encantado en varios aspectos. El apartado visual que tiene y el arte 2D que maneja en general es muy hermoso y agradable a la vista. Tiene muy buenos acabados pese a no ser demasiado complejo en iluminación, sombras y detalles. Sabe definir bien cada entorno de los mundos por separado, dando información muy interesante y necesaria para sus propios contextos, además de hacer muy buen manejo cuando transmite momentos de tensión, alegría y tristeza. Los personajes, por otro lado, es de las mejores cosas para nosotros, que no hay ninguno que no pase desapercibido, y aún sin saber tanto del lore de cada uno, logran dejar su huella. Kid es bastante optimista, valiente y decidida en sus objetivos y en el combate, donde la mayor parte del tiempo se desenvuelve muy bien, aunque necesita la ayuda de Caudol para desatar todo su potencial. Ella buscaba a toda costa salvar su mundo, y posteriormente el de los demás cuando descubre que pueden ser aniquilados si el héroe gana la partida, aunque está claro que tiene sus momentos donde la vemos flaquear mucho, dejándola paralizada o desorientada cuando está estresada, asustada o triste. Pero gracias a sus compañeros siempre logra ponerse al 100% para seguir dando batalla.
Kabuto nos agradó como era, ya que, aunque algo temperamental, cínico y rudo, sabe ayudar en los momentos necesarios a los que lo necesitan, además de ser el fiel compañero y amigo de la prota. Goebbels nos da ternura por cómo es, por su pequeño tamaño y su humor algo lindo cuando jugaba con su tablet al aprender ruidos de animales, pero tiene momentos que, cuando lo ve necesario, ayuda a Kid y a otros y ya no te da esa imagen tan inocente e ingenua. Nos cae bastante bien, la verdad. Luego está Warrick, el jefe de los Syntax, que no sabemos mucho de él. Igualmente, su apariencia ya nos da la sensación de alguien intimidante y decidido a absorber todo el remanente de los mundos destruidos. No tiene ninguna compasión ni por los villanos. Lo más seguro es que se cree el rey absoluto del multiverso y ve a su tripulación como herramientas desechables. Fault y Desinformación son el cliché del típico dúo de esbirros encargados de entorpecer la misión de los protagonistas. Pero no son menos importantes solo por eso, pues son muy graciosos de ver juntos. Y creo que a más de uno, obvio, les recuerda a Jesse James del Team Rocket de la serie Pokémon. Y por último Flappers, ese pequeño delfín con media neurona es el héroe de su mundo. Da vibras de torpeza e infantilidad a simple vista, pero para nuestra sorpresa y la del público, resultó ser muy poderoso cuando vimos lo mamado que se puede volver al arremeter con todas sus fuerzas a los enemigos. La verdad es que sí es bastante hábil en su trabajo y tiene buenas intenciones, pero cuando se cuestionó que todo lo que ocurrió fue culpa suya, nos dolió y enterneció de verdad. Los extras, siendo simplemente personajes de relleno por el momento, como los villanos secundarios o otros NPCs, cumplen para darnos variedad en los mundos y de seguro nos esperan aún más por ver. De manera muy honesta para ambos, este es de los pilotos que más nos ha entretenido sin ninguna duda. Tenemos muchas ganas de ver lo que le depara a esta serie, todos aquellos nuevos mundos que se verán en el futuro y todo lo que pueda abarcar su historia en general. Ya casi terminando con la conclusión, no os olvidemos de la hermosa dedicatoria que Rupert Ross le dio a Monty Ohm, con la linda frase que una vez le dijo: sigue avanzando. Eso nos terminó ya por tocar el corazón. Para los que no conocían o hubieran escuchado nada de él, aquí un pequeño contexto. Monty Ohm fue ni más ni menos un director animador estadounidense y el creador de la serie de Ruby, que cuenta actualmente con 9 temporadas. Logró hacer solo 2 temporadas completas de su serie y muy apenas estuvo en las primeras etapas de la tercera. El joven Monty falleció trágicamente en 2015 tras sufrir una grave reacción alérgica durante un procedimiento médico. ¿Cuál era la relación entre Ross y Monty entonces? Ambos ya se conocían de hacía tiempo, tenían una conexión muy cercana como amigos en el mundo de la animación. Ross ha llegado a dejar claro que solía hablar con Monty sobre ideas para proyectos, en particular cuando el chico estaba ideando, aún por el año 2013 a 2014, el concepto de la serie de Game of Thrones que conocemos recientemente. Monty lo alentó mucho de manera persistente y decisiva a seguir adelante con su trabajo. El principal consejo que el Sr. Ohm impulsó a Ross cuando éste llegó a dudar mucho de sus propias capacidades en su proyecto fue: no importa si es bueno, lo importante es que empieces. Gracias a su ayuda tras esos tiempos en los que estuvo con él y por su desafortunado fallecimiento en 2015, lo llenaron de tanta motivación que reflexionó profunda y seriamente sobre las palabras que le dijo su buen amigo en aquel momento. Esa conversación lo impulsó a ponerse manos a la obra en su proyecto, planificando los primeros episodios de la serie y estructurándola finalmente como la veríamos varios años después. Como últimas palabras, sinceramente sí nos ha conmovido mucho el corazón y el alma todo lo que hemos explicado aquí. Es impresionante cómo gracias a gente que sí supo ver el potencial en todos nosotros, nos ayudó a ver cómo lograríamos conseguir nuestros mayores sueños. A veces esas personas siguen con nosotros o en otras circunstancias nos dejan de una manera u otra. Recuerden seguir siempre adelante con todo. Es obvio que siempre habrán tropiezos en la vida que nos harán sentir mal de muchas maneras. Pero eso no debe ser un motivo para dar todo por perdido, pues mejores tiempos habrán. Nos vemos en otro vídeo más, que os vaya muy bien, hasta la próxima amigos.